los sentidos, Honduras conectada en un solo latido. Información y diversión, hola Honduras. Muy buenos días, Honduras. Feliz martes. Iniciamos una nueva jornada informativa. Agradecemos que usted nos deje entrar hasta sus hogares. Le invitamos que se quede con nosotros estas 2 horas 15 minutos de información, entrevistas y contactos en vivo de diferentes sectores del país para que se mantenga informado. Iniciamos esta mañana. Síganos a través de Facebook Live como BTV Somos Todos Honduras y a través de la web y también de Instagram, donde estamos posteando precisamente información importante que usted necesita conocer a esta hora de la mañana. Efer Guevara, Ethel Valladares, muy buenos días y feliz martes, compañeros. Buenos días, un gusto saludar. Yo estoy contento porque va avanzando la semana. Se va súper rápido. Una vez que se va el lunes, nos fuimos como gordo en tobogán hasta el fin de semana. No, yo digo que después del miércoles ya estamos cerquita al fin de semana. Qué rico, la verdad. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo amanecen? Muy bien, contentos, felices. Gracias a Dios por estar una vez más con vida y gracias a ustedes también, amables televidentes, por acompañarnos todos los días a esta hora de la mañana para informarse con nosotros. Desde ya le adelanto que hoy en el diálogo dirigido por la licenciada Ethel Valladares, pues estaremos hablando sobre un tema, pues aunque usted no crea, muy importante para el país de manera pues diplomática y de manera espiritual, sobre la nueva embajada de Honduras en Jerusalén, que pues ha creado mucha controversia y polémica. Sin embargo, queremos tocar los dos aspectos, tanto el aspecto diplomático, como lo mencionaba, las relaciones internacionales con este hermano país, y también el aspecto espiritual, porque hay un trasfondo muy bello espiritualmente hablando. Obviamente todos sabemos porque Israel pues es una tierra prometida por Dios, bendecida, y bueno, por supuesto estaremos también tocando estos dos puntos de vista con nuestros analistas el día de hoy. Estará con nosotros el pastor Roy Santos vía Zoom desde San Pedro Sula, y aquí en nuestros estudios estará el licenciado Gerardo Torres, quien es analista también en estos temas, así que vamos a estar muy pendientes de qué es lo que puedan opinar ellos. Y hoy viene bastante colorida la licenciada. Sí, bueno, también hay mucho que abordar con el tema de Israel. Preocupa la situación no resuelta de Palestina, ¿no? Lo que pasa en la franja. También la llegada de un nuevo primer ministro, Naftali Bennett, que también pues se espera, ¿no? Se reúna con el presidente Juan Orlando Hernández este jueves en Jerusalén, donde se va a aperturar pues la embajada. Y es importante analizar cuál es la perspectiva respecto a estos conflictos que ya han dejado muertos ustedes, muchos de ellos menores de edad. Menores de edad, niños. Las imágenes han sido dramáticas. Y realmente es importante, creo, analizar todos esos puntos, tanto del área religiosa, ¿verdad? Las relaciones como países, pero sobre todo lo que ha pasado precisamente con los palestinos. Es importante dar a conocer esta información. También en otras informaciones, ¿verdad? Se sigue registrando más hechos violentos en la capital. Mujeres embarazadas también siguen falleciendo de COVID-19. Y ayer cerramos con 254,000 casos de coronavirus en el país. Se registraron 319 nuevos casos. Acercándonos al medio millón poco a poco. Poco a poco. Y las jornadas de vacunación son largas, horribles. Tráfico ayer, todo el mundo denunció tráfico todo el día. Bueno, ahorita antes de las 6 de la mañana, que venía de camino con rumbo por la Autónoma, desde el redondel de la Vía Olímpica. De la Vía Olímpica. Todo eso, tráfico vehicular, o sea, colas excesivas. Creo que hay una pésima organización de es la que vacuna. Si usted ve, no está señalizado, no hay personas dirigiendo dónde se vayan a estacionar. De igual manera lo primero fue eficiente, ¿verdad? La primera jornada fue como más ordenada. En el tema del orden. Sí. Quizás porque eran menos dosis y solamente era para los de... Los de la tercera edad. Los del sector salud, primeramente las donadas por Israel. E incluso la segunda jornada de vacunación también y la tercera que se llevó a cabo con adultos mayores, no hubo tanto conflicto. Hubo tanto desorden, y ahorita precisamente usted va por el anillo periférico, estamos hablando desde la altura de la Quesada hasta donde dirige el campo Parada Martes, la fila es extraordinaria, ¿verdad? Así que las personas que van a transitar por estos sectores a tomar las medidas de precaución necesarias porque hay bastante afluencia vehicular. Y muchas personas están preocupadas y están poniendo la queja también de que les están extendiendo el plazo de la segunda dosis. De la segunda dosis. Es que eso estuvo mal organizado también, porque si usted tenía 6,000 dosis, la dividía, o sea, 3,000 personas para la primera dosis y dentro de un mes las otras 3,000 que ya estuvieran reservadas, pero no. Dieron a lo tonto las 6,000 dosis, confiando y esperando que dentro de un mes puedan tener más vacunas. Pero no hay garantía. A los periodistas, por ejemplo, los que nos vacunamos con la Sputnik, ya nos dijeron, lo siento señores, nos tocaba el sábado, ¿va? La segunda dosis.
No, hasta nuevo aviso, cambien fuera, están servidos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esperar. Pero imagínense que esa casa farmacéutica tiene estipulado aproximadamente hasta máximo 3 meses. 3 meses. Si se pasan de los 3 meses, no la sirve. primera dosis ya no sirve para nada. Espera otra vez empezar No tiene nada. El proceso. Sí. Entonces es un solo, definitivamente, relajo Desorden, con el sí. tema de la vacunación. Vamos a ir con los contactos en vivo. Es importante que usted conozca información importante esta mañana, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Ya nuestros compañeros están listos y preparados, Efer, para toda la información. Continuamos con más, precisamente los contactos completamente en directo a esta hora de la mañana en Hola Honduras, tanto de Tegucigalpa como San Pedro Sula. Nos enlazamos primeramente aquí en la capital de la República con nuestro compañero Johnny Ariel Quito, ubicado, Johnny, desde las afueras de la morgue capitalina, porque continúan lastimosamente ingresando pues, personas fallecidas al Centro de Medicina Legal y Forense. Johnny, con usted, buenos días. Así es, buenos días, licenciado Efer Guevara, buenos días, compañeras en los estudios. Y mire, bien complicado hablar de este tema de ingresos cadavéricos porque es a diario. Y ella nos comenta de que pues es bien difícil porque solo el día de ayer, recuerde que teníamos el resumen que tenemos 23 ingresos cadavéricos solo el fin de semana. Pero desde las 2 de la tarde hasta la fecha han ingresado 7 cuerpos sin vida, significa 7 levantamientos la morgue del Ministerio Público. Y eso que todavía están por identificar algunos cuerpos que ya tienen varios días. También es lamentable, licenciado Efer, y bueno, el gobierno y también la Secretaría, porque pues se le ha aumentado el tema de muertos en el territorio nacional. El departamento de Atlántida ahorita es el que más está reportando casos de homicidio. Solo el día de ayer en horas de la noche asesinaron a un padre y a un hijo mientras ellos descansaban. En otro sector, en Chinacla, La Paz, una joven de 17 años de edad tomó la fatal decisión, o es lo que se maneja hasta el momento, de quitarse la vida de manera ahorcada. Y aquí pues mi compañero pues nos va a colocar las imágenes sobre esta joven, que ustedes la pueden ver en pantalla. Es una joven pues muy hermosa, ¿no? O sea, tenía toda una vida por delante, pero lastimosamente tomó la fatal decisión. Esta joven, antes de quitarse la vida, colocó unos estados en su WhatsApp y en Facebook, donde hacía mención de que se quitaría la vida en horas de la madrugada cuando pues sus familiares estuvieran dormidos. Es lamentable esta situación de que las jóvenes y los jóvenes se estén quitando la vida de esta manera, tal vez por caprichos más que todo, porque creo de que hay solución a todos los problemas. Y lamentablemente esta joven pues quitarse la vida. Los mensajes de WhatsApp y de Facebook. Esto es un detonante para los familiares, padres, madres. Estén pendientes de los niños porque uno no sabe qué es lo que ellos andan haciendo. Licenciado Efer Guevara, si no tiene consulta, retornamos con usted a los estudios. Muy buenos días. Buenos días, Johnny, gracias. La verdad que lamentamos que jóvenes, como usted lo indica, se estén quitando la vida. Precisamente el llamado a los padres de familia a estar un poquito más atentos de sus hijos en torno a lo que pasen en su diario vivir. Pero bueno, ahora en la zona norte del país, el tema de los bordos continúa, por supuesto, creando mucha incertidumbre, pero ya afortunadamente, según el Congreso Nacional, pues se va a aprobar un presupuesto para trabajar en este tema de los bordos. Samuel Cuello está completamente en directo para ampliarnos sobre esta información. Samuel, que es una buena noticia porque obviamente este tema de los bordos ha creado mucha preocupación en la población en la zona norte del país. Un gusto saludarle, buenos días. Así es, muy buenos días, licenciado Efer Guevara, también a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de BTV a esta hora. Así como usted lo está adelantando,
La temática de los bordos ha sido una polémica en los últimos momentos y, a decir verdad, es una situación que mantiene a todo el pueblo del Valle de Sula bastante consternado. Pero yo que me encuentro con el diputado Samir Molina, que nos brinda un poco más detalles sobre lo que estará ocurriendo en los próximos días con la Comisión del Valle de Sula, una nueva institución para la protección del Valle de Sula. Escuchemos sus comentarios. Los bordos no se han reconstruido, ya el Ministerio de Finanzas ya ha asegurado estos fondos para que la población tenga esa certidumbre y darle esa buena noticia para la población. No solamente será construcción de los bordos, también será la construcción de las soñadas represas. De eso se trata y es una solución, porque realizando las mismas acciones vamos a tener los mismos resultados. Y esta es una acción diferente donde pasa de una comisión a un instituto y se ve una problemática de forma integral. Se verán entonces ya los nuevos fondos en esta nueva institución para la protección del Valle de Sula, ya que sabemos que es uno de los sectores más productivos, pero el más vulnerable con el tema de las lluvias, diputado. Así es, ya no se pueden seguir haciendo las mismas acciones. Tenemos que evolucionar y como Estado, como el Gobierno de la República, tiene que garantizar al Valle de Sula algo muy importante, que es la estabilidad económica para esta zona tan importante y tan productiva. Si el Valle de Sula está bien, Honduras está bien, y por eso es que el gobierno está haciendo estos cambios, que se convierte de una comisión a un instituto y ver la problemática de las inundaciones del Valle de Sula, no solamente como una simple construcción de bordos, tiene que incluir esto, un plan de reforestación, un plan de que la comunidad vea el recurso agua, no solamente como algo que le afecta, sino que le busque el aprovechamiento para que también se puedan construir las represas multipropósitos y que esta agua que baja de la zona alta de estos ríos importantes no venga a afectar a la población y a las empresas del Valle de Sula. Y esto va a ser muy fundamental. Es una acción que no solamente tiene que ver con este gobierno, sino que trasciende los próximos gobiernos. De manera breve, ¿cuántos serán los presupuestos que se van a manejar en esta nueva institución? Eso se va a definir en el mes de septiembre, cuando se presente el presupuesto general de ingresos y egresos de la República, y esperamos también de que ya Finanzas ha dado la noticia que están los fondos asegurados para la reconstrucción de la totalidad de los bordos del Valle de Sula. Muchas gracias al diputado Samir Molina, que nos ha atendido muy amablemente esta mañana con el tema de los bordos. Sabemos que ha sido un tema muy sensible para el pueblo del Valle de Sula. Recordemos que la semana pasada incluso hubo algunas tomas de los ejes carreteros que terminaron pues en temáticas lamentables aquí en la zona norte del país. Así que él nos está confirmando que los proyectos van a estar garantizados, incluso los proyectos de las represas, que son tan importantes para este sector, ya que evitarían las inundaciones si en todo caso estarían entrando otros fenómenos naturales. Con imágenes de Darwin González, a esta hora de la mañana, si no hay consulta, si no hay duda, yo regreso a los estudios principales. Muchísimas gracias, Samuel, por este reporte de la zona norte del país. Estaremos muy atentos precisamente con esta temática de los bordos en la zona norte del país. Es momento de que conozcamos Hola en Portadas, por supuesto, a esta hora de la mañana, con los titulares más importantes de las noticias que se... Así es, Fer Guevara, le damos a conocer Hola en Portada, los titulares que se destacan esta mañana, tanto en el ámbito nacional como internacional, martes 22 de junio del 2021. Su titular principal destaca el caso precisamente de Marcos Bográn y Alex Morales, elevado a juicio oral y público. Asimismo, capturan a 2 hondureños con $407,000 en Nicaragua. Están detenidos José Rivera y David Campbell. Fueron detenidos con más de $500,000 que sería producto de actividades ilícitas. Y bueno, lo que mencionábamos al inicio del programa, 319 casos nuevos de COVID-19. Ayer cerró Honduras con una cifra de 319 nuevos casos de coronavirus y suman 254,000 casos a nivel nacional. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras habilitará citas para vacunación vehicular. Lo anterior surge como respuesta a las largas filas y también el desastre dentro de lo que es las jornadas de vacunación que se han estado registrando últimamente. También detienen a la ex primera dama de Nicaragua. Gobierno de Ortega ha ordenado la detención de María Alemán, esposa de Arnoldo Alemán, en Nicaragua. Estos son los titulares más importantes esta mañana y los destacamos en Hola en Portada. Puede encontrar esta portada a través de nuestras plataformas digitales en BTV Somos Todos Honduras.
Con esta información nos vamos a una breve pausa comercial. Invito a que no nos cambie al regresar con más información aquí en Hola Honduras. Un paso histórico para los catrachos se celebra este jueves 24 de junio en la inauguración de la Embajada de Honduras en Jerusalén, como símbolo de la consolidación de los lazos de hermandad y cooperación con Israel. En diciembre del 2017, en sesión de la ONU, el país de 5 estrellas da su voto reconociendo a Jerusalén como la capital del país hebreo. Al concretar este acuerdo, Honduras se convertiría en el tercer país en tener su embajada en la ciudad. Han avanzado en sus históricas relaciones, estableciendo en los últimos meses oficinas de cooperación comercial, tanto en Jerusalén como en Tegucigalpa. Hoy en Hola Honduras conversaremos sobre lo que significa para los hondureños mantener una alianza con una nación próspera como Israel. Así es, Honduras. Bueno, el 24 de junio se inaugura la Embajada de Honduras en Jerusalén y pues esta es una implicación importante en tema de relaciones internacionales, en tema de cooperación, de comercio, de agricultura, de seguridad, pues que han sido los pilares que han unido a los pueblos de Israel y de Honduras desde la década de los 50, cuando pues se empiezan las relaciones diplomáticas entre naciones y por supuesto el voto que dio en el 2017 el presidente Juan Orlando Hernández a favor en la ONU para reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Tenemos vía Zoom al apóstol, al líder espiritual, al apóstol Roy Santos. De igual manera, pues más adelante se conectará vía Zoom el licenciado Zelaya, que ha sido enviado especial hasta el país de Israel. Así que le damos la bienvenida, apóstol, deseando que usted tenga pues una placentera mañana y que podamos conversar abiertamente sobre todas las implicaciones, ¿verdad?, que trae pues la apertura de la embajada hondureña en Jerusalén. Buen día, ¿cómo está? Que Dios le bendiga, licenciada Etel. Es una bendición estar con usted, también con todo su auditorio. Que Dios bendiga Honduras, que Dios bendiga a todo el equipo que también está haciendo parte de esta programación y que se extienda a todas las naciones y también hasta Israel. Eso es importante. Bueno, vamos a hablar en un contexto histórico, apóstol Santos, en los años 50, mucho antes, pues Honduras no reconocía, ¿verdad?, a Israel o a Jerusalén como la capital y pues usted en algún momento en varias declaraciones ha emitido pues opiniones respecto a ello, que había una denotación sobre el que no reconociera y el que luego pues 70 años después un descendiente de aquella persona que en ese momento le dijo no, pues rompiera, ¿no?, esa negativa y vendría pues del lado de la primera dama Ana García Carías y quisiera pues que habláramos sobre de ese momento histórico y sobre la implicación que usted como líder religioso, como pues líder de iglesia, nos puede ofrecer. Efectivamente, cuando todo se da en el año 1947, 1948, desde el 29 de noviembre de 1947 y luego ya para abril de 1948, abril-mayo, llegó el momento donde Israel se constituye como un Estado. Y de esa manera entra una palabra profética de Isaías 66:8 cuando dice que en un día será nación. Igual vi cuando se declara la independencia ya en el año 48. Y en ese momento de todo ese proceso, tocó la votación de los países para reconocer la nación de Israel y Honduras fue uno de los países que dijo, nos abstenemos, no daremos el voto. Y cuando eso se da en la historia, el presidente es el general Tiburcio Carías Andino. Y vea usted qué interesante es todo esto. Porque si lo vemos bíblicamente y también históricamente. Bíblicamente, al negar a Honduras ese voto, lo que se activa es Génesis 12:3.
que dice, al que te maldiga, maldeciré. Y claro, eso tiene que ver con el contexto divino, porque es el pueblo de Dios, el que Dios formó de los lomos de Abraham, y que ahora pues es reconocido en medio de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Pero cuando llega el año 70, que la nación de Israel, constituida nación por la ONU, quien está en casa presidencial es una descendiente del presidente Calles, la primera dama Ana Rosalinda García Calles. Y mire usted qué interesante, la Biblia nos enseña que una maldición, para que pueda ser cortada, quien lo haga y redima, tiene que ser del mismo linaje. Entonces no es casualidad. Cuando llega diciembre de 2017, quien está en la silla presidencial es una descendiente del general Carías, y es ahí donde Dios nos dice, orando, que Honduras seguirá gobernada por el presidente López, porque necesitaría otro gobierno para poder hacer todo este proceso de redención, porque no era posible lograrlo en aquel momento, era diciembre 2017, lo cual le quedaba solamente un mes para terminar su periodo de su primer gobierno. Y es así como hoy nosotros nos damos cuenta que en ese momento, en la ONU, de las 9 naciones que respaldaron a Estados Unidos en el reconocimiento de la capital, si fallamos allá cuando Israel fue constituida nación, ahora que estábamos dando ese reconocimiento a través de Estados Unidos de la capital, Honduras no fallaba, sino que decía reconocemos. Y ahí estábamos entonces redimiendo con ese reconocimiento. Luego en el año 2019 se establece una oficina de negocios en Jerusalén como un siguiente paso para llegar a ese acercamiento a Jerusalén, pero también de redención. Y ahora el 24 de junio es el paso final, donde ya toda la comitiva está llegando a Jerusalén para que realmente celebremos en Honduras esta fiesta histórica. Y mire usted qué interesante, licenciada de Tele, porque como todo problema que se da en medio de la vida, pasa algo. Si vamos nosotros a comparar un evento profético de Dios con una situación como la del COVID-19, se dice que las vacunas para un virus como el que estamos viviendo tiene que ser del mismo virus, se extrae del mismo virus. Y eso es lo que funciona para crear los anticuerpos. Entonces, si nosotros vemos la Biblia, en Génesis 12:3 dice, al que te maldiga, maldeciré. Pero el mismo versículo dice, al que te bendiga, bendeciré. Entonces, estamos revirtiendo con la misma palabra lo que Dios establece. Y hoy Honduras, a través de este paso histórico, estamos logrando una redención en 3 niveles. Honduras, el gobierno del presidente Hernández y la familia también de la primera dama y del presidente Hernández. Bien, gracias Apóstol Santos por esta intervención. Bueno, estamos abordando todos los puntos de vista que podamos respecto a la apertura de esta embajada en Jerusalén. En estudio tenemos ya al analista Gerardo Torres. Vamos a darle la bienvenida. Es importante también conocer las implicaciones económicas y también de estrategia, ¿no? de geopolítica y de otros temas tan trascendentales para el desarrollo de las naciones en democracia. Entonces vamos a darle la bienvenida aquí en estudios, en cámara, también al analista Gerardo Torres. Para nosotros es un placer tenerle acá. Bienvenido. Es grato poder conversar, pero también ahondar en algunos temas, Apóstol, para que le demos la bienvenida a otro de nuestros acompañantes, el analista Gerardo Torres, y va a estar con nosotros el Apóstol Roy Santos desde San Pedro, y más adelante se contacta el licenciado Zelaya desde Jerusalén. Pues en este caso, buenos días, gracias por estar con nosotros, analista Torres. Son muchos los aspectos, especialmente el económico y los ejes en los que hemos visto que Israel ha colaborado siempre con nosotros en materia de agricultura, en el tema de seguridad ciudadana y pues en otras implicaciones ya en materia de defensa. ¿Cuál es su opinión a nivel de estructuras económicas? ¿Es beneficioso que tengamos una embajada en Jerusalén? ¿Vamos a tener el impacto positivo para nuestra nación como deberíamos de esperarlo?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en BTV. Saludos a toda la gente que nos mira en Honduras y me imagino que también afuera del país. Bueno, yo no voy a entrar en lo que decía el apóstol porque ese no es mi campo, ¿no? Exacto. Él hablaba del tema religioso y él hablaba del tema profético. Me voy a abstener de entrar en ese espacio. Sin embargo, sí es importante señalar que pasar la embajada de Honduras, de Tel Aviv, que es la capital política del Estado de Israel, a Jerusalén, en términos políticos y económicos no genera mayor diferencia, porque Honduras siempre ha tenido una oficina de intereses comerciales en Israel. Eso ha sido histórico. Sin embargo, genera una tensión innecesaria pasar la embajada de nuestro país a Jerusalén. Hay que decir que históricamente Jerusalén ha sido un espacio de respeto porque ahí confluyen diferentes religiones, ¿no? La visión religiosa del apóstol es una de las que confluyen ahí, pero Jerusalén también es capital o uno de sus capitales del mundo musulmán. Es lugar muy importante para el mundo judío y es un lugar muy importante para el mundo cristiano. Entonces, desde la época de las cruzadas, desde la época en la que los cristianos trataron de tomar el control de la ciudad de Jerusalén y se enfrentaron con los árabes y se enfrentaron con todas esas grandes batallas y guerras, la humanidad decidió que ese espacio, conocido como Jerusalén, cuna y sede y capital religiosa de creencias tan distintas, debía ser respetado. ¿Y qué se refiere a ser respetado? Que debía de mantenerse la política lo más que pudiera afuera de eso. Y eso es una cosa que hereda Naciones Unidas. Eso no se lo inventa Naciones Unidas. Eso viene de un proceso histórico de construcción, como le digo, desde el tiempo de las cruzadas, allá en la Edad Media. Cuando Naciones Unidas se crea, que es en el 45, apenas 2 años después, justo en el marco del final de la Segunda Guerra Mundial, se decide crear lo que hoy se conoce como el Estado de Israel en tierras que geográficamente y políticamente se conocían como Palestina, que todavía hay personas con todo el derecho de reivindicarlo, pues, porque... Bueno, y el conflicto, ¿no?, que hemos tenido en mayo y a finales de junio. Es que justamente ese es el problema de... Que se reactiva y vuelve y se detiene y luego vuelve. Pero es que no va a terminar, porque, no va a terminar. Porque justamente la única opción que se plantea para que eso termine es una tercera opción, porque si la opción es el planteamiento de los sectores más radicales de Palestina, que es completamente la expulsión del Estado de Israel, o si la posición es de los estados más radicales del Estado de Israel, que es el control absoluto del territorio, eso nunca va a terminar. A veces han habido avances de crear un Estado compartido, pero eso no termina de ser del todo concreto por esos intereses. Y justamente por eso es que vemos un problema con el tema de pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, porque además no se hace por un tema de estrategia. O sea, Israel apoya a Honduras y ha apoyado a Honduras sin haberle pedido nunca que pasara su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso fue una propuesta creada por los sectores religiosos más conservadores vinculados al presidente Trump en los Estados Unidos, y es desde ahí que se impulsa. Por eso es interesante que ahora que escuchaba el apóstol dice que qué bueno que se quedó Juan Orlando 4 años más, porque si no, no lo hubiera podido hacer. En efecto, no lo hubiera podido hacer, pero yo no diría qué bueno que se quedó, porque justamente es en el marco de la tensión del fraude electoral del 2017 que pasa coincidentemente lo de Jerusalén. Ok, hay un tema también que está muy reciente y es la elección de una manera muy limitada, diría yo, 59 a 60 votos del primer ministro Naftali Bennett. Sí. Fue una elección bien, ¿qué diría? No pareja, sino bien estrecha, de 59 votos a 60 para que él quedara como primer ministro. Analista, y luego pues también le voy a preguntar al apóstol, ¿qué implica para Honduras un nuevo primer ministro? Porque Netanyahu ya tenía 12 años de estar al frente de Israel y, pues como usted dice, nosotros no es que no hemos estado
juntos. Hemos estado por años, por décadas, pasando gobiernos o independientemente de ideologías o partidos, la relación se ha mantenido, pero ¿qué implica desde su punto de vista que haya un nuevo primer ministro para el país, para nosotros? Pues justamente en el marco de ese conflicto del 2017, bueno, hay elecciones, hay un conflicto social en el país, la gente está en la calle y esto y lo otro, se da esa votación en Naciones Unidas. Y a mí me tocó, por cosas de mi trabajo, estar en Nueva York en ese momento, y era bien interesante porque los norteamericanos no lograban conseguir los votos necesarios para que Naciones Unidas se moviera a eso. Justamente por lo que lo digo, por el tema histórico de respetar Jerusalén, de que uno sabe que si mete política a Jerusalén, la historia de la humanidad nos ha enseñado que eso no es una buena idea, porque meter política en un espacio que es tan importante para la vida de gente tan culturalmente y a nivel, ¿no?, de diversidad. Imagínense, o sea, ¿qué es para un cristiano ir a Jerusalén? Es donde estuvo Jesús, donde caminó, donde para un musulmán es lo mismo, para un judío es igual de importante. Entonces, meter política ahí mete una tensión extra que la ciudad no necesita. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se da el conflicto, los Estados Unidos consiguen el voto de Honduras, coincidentemente en la misma semana en la que Estados Unidos termina reconociendo que el triunfador de las elecciones del 2017 había sido el presidente Hernández. Yo no le puedo probar que hubo una negociación, pero así se sintió y así se percibió. En el momento en el que Estados Unidos solo logra 4 votos, tenía Guatemala, tenía Togo, tenía 2 votos más, 4 votos de toda la Asamblea de Naciones Unidas, y consigue el voto de Honduras coincidentemente la semana en la que aquí la encargada de negocios dice que para Estados Unidos Juan Orlando Hernández es el presidente. Y si ustedes se acuerdan, solo como un dato así curioso si quieren, es esa misma semana en la que Salvador Narrala andaba en Washington, D.C. Él hablando por el tema del fraude, pero las cosas se estaban decidiendo más en Nueva York que en D.C. en ese momento. Bien. Entonces, solo para cerrar, yo sí siento que las relaciones de Honduras con Israel no dependen tanto del traspaso de esa embajada. Creo que no es un movimiento político acertado y creo que no responde a la relación con el Estado de Israel, sino más a la presión de un gobierno en los Estados Unidos que ya no está. Entonces gente como Netanyahu, como la gente del Partido Conservador de Israel y como esta propuesta ha perdido fuerza, porque ahora lo que los demócratas plantean son relaciones geopolíticas más que relaciones basadas en planteamientos religiosos. Bueno, esa es una apreciación de nuestro analista Gerardo Torres, invitado hoy, y vamos nuevamente con el apóstol Roy Santos. Apóstol, en relación pues a esto y a la conversación que tenemos aquí con nuestro invitado también, pues el planteamiento y lo que me gustaría preguntarle a usted directamente es ¿cómo lo ve usted? ¿Realmente al final usted considera que hay una implicación también económica beneficiosa, y cómo usted la describiría para el pueblo de Honduras? Cuando nosotros vemos la historia tiene 2 líneas. Una es la historia bíblica y la otra es la historia universal. La historia bíblica dice que Israel nace de los lomos de Abraham, innegable, ¿no? De los lomos de Abraham, miles de años atrás. Y como bien lo decía también el compañero de ti que está en el canal, la ONU nace en el siglo pasado. Entonces, la constitución de la nación de Israel era un designio profético. Y cuando uno llega a Jerusalén y ve la historia de esta ciudad, quien Dios utiliza para levantar esta ciudad es a David, el rey David. Y el rey David establece a Israel como capital, la capital de Israel. Y todo porque Dios así lo designa. Cuando uno ve la Biblia, está asignada como tal. Cuando lee Isaías capítulo 62, versos 6 y verso 7, habla de la exaltación de Jerusalén. Y la capital de Israel, Jerusalén, David la proclama en 3 direcciones: la capital política,
la capital espiritual y la capital religiosa. Esto está lleno en la historia misma de cuando usted llega a Jerusalén, hay un descubrimiento de la ciudad antigua y ahí está un documento que usted lo puede ver. Ahora bien, me gustó mucho el pensamiento del nuevo ministro Bennett, cuando él le dijo al presidente de Honduras que deseaba encontrarse con él en Jerusalén y que reafirmaban esa relación para poder estrechar no solamente esa comunión que existía, porque déjenme decirles que el pueblo de Israel aprecia mucho el cristianismo, como los cristianos oramos y también visitamos. América Latina es de los pueblos y las naciones que más visitan al pueblo de Israel y llegan allá con un turismo maravilloso. Honduras es uno de los países muy queridos, ¿verdad? Porque aquí tenemos muchos pueblos que tienen que ver con sus raíces. Entonces creo que también nos ha favorecido el hecho de que él esté consecuentemente abierto a esta relación con Honduras y por supuesto todo lo que tenga que ver en el aspecto económico, en el aspecto tecnológico y todo el desarrollo como potencia que es en el mundo, va a ser un beneficio que nos va también a ayudar a todos nosotros. Y por cierto, decirle que ya tuvimos la visita del embajador que está siendo asignado desde Israel para Honduras y él también ya hemos tenido algunas pláticas con pastores y también con diferentes autoridades. Bien, bueno, vamos a hacer una breve pausa comercial, apóstol santo y analista Torres. Al regresar, pues tenemos al licenciado Jorge Zelaya, está en Tel Aviv o en Jerusalén. Bueno, está en Jerusalén ya y vamos a conocer pues la agenda que se va a desarrollar en los siguientes días en cuanto a la agenda del presidente Juan Orlando Hernández y por supuesto la apertura de esta embajada y la reunión que tendrá que darse en algún momento con Naftali Bennett, el nuevo primer ministro israelí. Vamos a pausa y ya regresamos aquí en Hola Honduras. Continuamos en Diálogo de Hola Honduras, la apertura de la Embajada de Honduras en Jerusalén este 24 de junio y sus implicaciones dentro del punto de vista de la geopolítica, la economía, por supuesto el espiritual, al pues encontrar a Israel no en las escrituras de la Biblia como el pueblo escogido por Dios. Son muchos puntos de vista, independientemente de lo que creamos, pues al final todos vamos para lo mismo, para el bienestar de un país, para una nación y por supuesto tenemos desde Jerusalén al licenciado Jorge Zelaya, está ya para todo el proceso de la apertura de la embajada. Quisiéramos saludarle desde Honduras, que es tempranito acá, no sé qué horas sean allá. Licenciado Zelaya, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está Jerusalén a esta hora? Excelente, Ethel. Muy buenas tardes aquí, buenos días en nuestro país con un sol realmente, diríamos con toda sinceridad, casi insoportable, fuerte el sol esta tarde, son las 4:30 de hoy martes, 7:30 de la mañana en nuestro país. Saludo a Alejandra, a Efer y a sus invitados, por supuesto, junto a Denis Oyola Velázquez, nos encontramos aquí desde Jerusalén, la capital de Israel, como usted mismo lo ha indicado, ya previstos y listos para este acto que se va a desarrollar el próximo jueves en horas tempranas de la mañana aquí, en horas de la madrugada en nuestro país. Y destacar, estamos aquí, esta es la calle de Jaffa, de las más famosas en Jerusalén, y a nuestras espaldas una de las plazas más importantes en donde se dan manifestaciones con alguna regularidad. Nos hemos encontrado jóvenes de Argentina, de Colombia, hay muchísimos colombianos también aquí en Jerusalén especialmente, y ayer cuando aterrizamos en el aeropuerto de Tel Aviv también, contrario a lo que se piensa, Ethel, y lo que se dice, mire, con toda honestidad uno esperaba encontrar y ver
problemas, pero la verdad que es completamente diferente. Lo que la gente dice y lo que se comenta y las informaciones que llegan allá, a la hospitalidad, al cariño, a la cordialidad de la gente aquí en Jerusalén, igual en Tel Aviv. Estamos prácticamente listos, hemos tenido comunicación con el embajador, han llegado ya también algunas autoridades de nuestro país y la llegada del mandatario para estar listos el próximo jueves en horas de la madrugada, como les decía, hora de nuestro país, hora del mediodía aquí en Jerusalén. Vamos a ir con ustedes y nos mantenemos, por supuesto, pendientes, como les decía, una temperatura aproximadamente unos 35, 36 grados en este momento. El sol es bastante fuerte, pero estamos listos para informarles de este acontecimiento en las relaciones de ambos países que se va a materializar mañana, el jueves, perdón, con la apertura ya de la sede que se hará de nuestro país con Israel. Como les decía, ha despertado bastante expectativa y especialmente de los países centroamericanos por la relación que va a existir. Están el ministro de Agricultura y Ganadería, la titular de la abogada Miriam Guzmán de Rentas y también el abogado Eval Díaz, que es candidato a diputado, exministro de la presidencia. Igual estará llegando el presidente junto a su esposa, la abogada Ana García de Hernández. Así que vamos a ir con ustedes, agradeciendo por supuesto, aquí como les decía, en donde estamos ubicados, es uno de los de las más populares de las calles de Jerusalén. Ven a nuestras espaldas también el movimiento de los trenes, pasan hasta horas de la madrugada. Aquí no se duerme y miren, una seguridad, como les decía, como muy pocas veces uno ha experimentado en cualquiera de las ciudades del mismo Estados Unidos o de cualquier otra parte. Ven a mis espaldas el tren prácticamente pasando aquí y haciendo tomas jóvenes de aquí en Jerusalén que se sorprenden también, algunos con la visita y la presencia nuestra. Aquí están jóvenes que nos están haciendo pues algunas tomas y agradecemos a la gente licenciado, que nos saluda con mucho cariño. Algunos sorprendidos, por supuesto, no manejan el español, pero a veces no es necesario, como dicen, la comunicación en cuanto al mensaje hablado, pero sí visualmente es muy importante y la gente lo ve a uno con muchísimo cariño. Así que vamos a ir, Ethel Valladares, con sus invitados. Estamos aquí listos, tendremos en horas del medio. Sí, perdón. Una última pregunta. Ethel le decía. Sí, ¿hay alguna hora o alguna información sobre cómo será la reunión, si hay, de Naftali Bennett con el presidente Hernández? ¿Tienen alguna información extra que usted la pueda compartir con nosotros? No, solamente habrá incluso en el hotel en donde estamos ubicados el mismo jueves, después de la ceremonia oficial, una reunión con empresarios aquí de Israel, pero todavía no se han adelantado algunas de las situaciones que estaría conversando. Sí, como le indicábamos, alrededor de las 10 de la mañana, hora de Israel, que es aproximadamente las 12, la 1 de la mañana, hora de nuestro país, está previsto la inauguración ya oficial de la sede y ellos nos ratificaba también ayer en horas de la noche el general retirado que es embajador de Honduras acreditado ante el pueblo de Israel, el coronel general retirado Mario Castillo, con quien estaremos conversando en las próximas emisiones noticiosas. Pero no se maneja todavía oficialmente en forma bilateral cuál va a ser la conversación que tendrá el presidente con el primer ministro, con el presidente de Israel y además con algunos empresarios que entendemos ya se ha oficializado en el hotel en donde estamos ubicados, pues también será esta importante reunión Ethel Valladares. Gracias, licenciado Zelaya, hasta Jerusalén, un abrazo y pues estaremos comunicándonos en las siguientes emisiones de noticias. Gracias. Saludos cordiales, saludos Ethel y a todos los compañeros, muy buenas tardes desde Israel, muy buenos días e igual a sus invitados que les estamos escuchando también aquí en Jerusalén. Bueno, ahí tienen ustedes la cobertura, nuestro enviado especial, el coordinador de prensa Jorge Zelaya. Quiero hablar ahora, después de que hemos visto pues este contacto, y voy a empezar con el apóstol Roy Santos, sobre Naftali Bennett. Es bien importante hablar sobre este primer ministro que ha llegado,
un hombre que también pues ha sido criticado, ¿verdad? En su momento fue miembro del gabinete de Netanyahu, pero muchas veces se le critica a él porque pues obviamente sus nexos con los partidos musulmanes han sido, de hecho un partido, ¿verdad? Musulmán ha sido el que ha estado con él. Entonces quisiera que el apóstol Roy Santos me diera su punto de vista sobre la llegada de Naftali Bennett, las políticas de Naftali Bennett, pues también analizadas desde su punto de vista para Honduras. Apóstol Santos. Bueno, hay que entender que Israel, ustedes saben que desde la historia ha tenido una diversidad de cultura. Y hay cantidad de partidos políticos también, en medio de ellos. Hoy que tenemos el primer ministro Bennett, nos damos cuenta de su posición ideológica. Pero hay un detalle bien interesante en los ministros, y es que ellos siempre valoran mucho el aspecto de las relaciones de países que quieren estar en paz con ellos. Entonces, este es un detalle muy interesante con respecto a las naciones. Y creo que hemos valorado muy positivamente el hecho de que él haya escrito en uno de sus tweets y haya expresado ese deseo de estrechar relaciones. Siempre que un gobernante llega a Israel, hay visitas personales. De repente, en la casa del primer ministro se reúne el presidente con el primer ministro, y no necesariamente esa reunión está dentro de una agenda oficial, sino que son visitas que se dan y se comparten. Y ahí no llega más que el presidente, su esposa, el primer ministro y también su esposa. Por lo menos son las experiencias que hemos tenido en otros momentos estando en Israel, y eso pues se da siempre porque ese detalle de las naciones, de acercarse a los gobernantes, es muy valorado. Y creo que pensando en países como Honduras, que siempre ha sido como un referente en este aspecto del turismo, en este aspecto de la oración, y que siempre lo hemos expresado por la amistad que tenemos mucho con el pueblo de Israel, en contactos, en amistades que por años hemos manejado, creo que también es muy valorado. Nosotros estamos expectantes. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, en Honduras tenemos una bonita relación también con el pueblo árabe. El 60% de la economía del país es manejada por el pueblo árabe. Solo que árabes que son católicos o que son evangélicos, y una parte es de otra ideología, de otra religión, como el Islam. Y creo que en esto, hoy, como un día lo dijo el presidente Hernández, si se ha tenido esa apertura para el pueblo palestino, entonces también para el pueblo israelí. Entonces estamos nosotros con ese aspecto, primeramente en Dios, y luego también con un enlace tan especial como lo hemos visto con Israel. Y como también lo decía su invitado ahí en el estudio, Israel no solamente se ha manifestado ahora que vamos a estrechar más relaciones con este traslado de embajada. Siempre hemos tenido a Israel como un referente de apoyo para Honduras. En momentos difíciles haya estado. Así que creo que es una gracia de Dios también que nos ha permitido. Bien, bueno, siguiendo aquí con nuestro invitado en el estudio, Apóstol Santos, hablemos acerca de Naftali Bennett. Es bien interesante la manera como llegó a ser primer ministro, porque fue jefe de gabinete de Netanyahu, fue su protegido en su momento, y pues 8 partidos, incluyendo árabes e islamistas, se unieron hace 2 semanas o más para darle a él la posibilidad de destronar, como le decían al rey Bibi, que era la manera con la que muchos políticos se referían a Benjamin Netanyahu. Entonces, la llegada de de ultraderecha, ¿no? Una persona con un punto de vista, dicen que es un poco más asertivo en temas de la comunidad LGBT y otros asuntos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo ve en cuanto a políticas nuestras y a relaciones bilaterales? Obviamente a uno le preocupan estos temas, pero desde el punto de vista suyo, siendo crítico y siendo honesto con toda la libertad, ¿cómo ve la llegada de
de Naftali Bennett, el poder y la estructura que podría tener en cuanto al manejo de las relaciones aquí. Bueno, no nos va a ajustar el programa para hablar de cómo se compone el Estado de Israel, y sobre todo porque tiene muchas diferencias internas. Claro. Pero para poner un ejemplo que podamos entender bastante fácil, es un poco lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay una fuerza conservadora, nacionalista, muy vinculada al tema racial, en el caso de los Estados Unidos, del tema de los blancos y las blancas, y en el caso de Israel con el tema de los judíos, creadores y fundadores y defensores del Estado de Israel, en esa lógica que es bastante concreta de quién es el pueblo político. Podríamos comparar a los republicanos con Netanyahu en lo que era Israel, una posición muy vinculada a lo político con lo religioso, muy contra Palestina, muy conflictiva con el mundo árabe, muy encerrada, digamos, en esa lógica racial, étnica y cultural. Lo que pasa en Estados Unidos es un cambio a otra fuerza política que plantea la diversidad como bandera, que plantea abrazar banderas como el tema de la comunidad LGTBI, de los derechos sexuales y reproductivos, pero que además, para poner un paralelo entre los demócratas y lo que está pasando ahora en Israel, trata de tener una política hacia afuera que no es tanto de choque, no es tan cerrada, sino que más bien busca un poco de lo que llaman los norteamericanos smart politics, que es la diplomacia, la capacidad política de la diplomacia. Bennett no es ajeno, ¿no?, a la vida americana, porque sus papás, él es un multimillonario que tuvo formación americana, es decir, la mayor parte de sus negocios, de sus empresas han estado con negociaciones estrechas con Estados Unidos. Es que hay que decir, y qué bueno que está Jorge Zelaya allá, le mandamos un gran saludo, un abrazo. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él en foros y en otros espacios, y qué bueno ver lo que está por allá, porque eso va a dar otra visión, otra mirada a lo que está pasando con el tema de la embajada en Jerusalén. Israel, o el Estado de Israel, es una composición de muchas expresiones, ¿no? Por ejemplo, las principales organizaciones de defensa de Palestina están adentro de Israel, justamente porque las que están en Palestina están en guerra. Están en conflicto. Pero entonces hay mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, que son israelíes, que están en contra de esa política de exterminio. Entonces todas esas voces que aquí no llegan, ¿no? Que aquí vemos como que es Israel contra Palestina. Sí, vemos el titular dividido a lo que al fuego primario, pero voy a dejarlo ahí con esta idea para que la desarrollemos junto al apóstol Roy Santos y a ustedes, queridos amigos, después de esta pausa comercial, y también vamos a hablar sobre ese fuego que ha ocasionado pérdidas de vidas especialmente inocentes. Así que después de la pausa volvemos aquí en Diálogo de Hola Honduras. Axilas, las rasuras, las depilas y la irritación puede generar manchas. Presentamos el nuevo Dove Skin Calming con caléndula y un cuarto de crema humectante, axilas hidratadas y 48 horas de protección. Calma la irritación y restaura el tono natural de tu piel. Revive, indicado para el agotamiento y la impotencia. Revive con propiedades revitalizantes de las funciones sexuales en hombres y mujeres. Revive, estimula las secreciones hormonales y aumenta la vitalidad. Revive, te mantiene siempre joven. Un comprimido en el desayuno y un comprimido en el almuerzo durante un mes. Revive, un producto natural de venta en todo el país. ¡Aprovecha tu 14avo! Leche Nestlé Nido 1 más 2.200 gramos, 525 lempiras. Papel higiénico Supermax 12 rollos, 105 lempiras. Despensa familiar y Maxi Despensa. Hagamos un repaso juntas. Primero surgió Cicatricure Gel, un producto que demostró su efectividad para reducir la longitud y coloración de cicatrices. Después se formuló Cicatricure Crema. Pero mientras se estaban haciendo los estudios de efectividad, ocurrió un hallazgo científico. Los pentapéptidos son cadenas de aminoácidos que estimulan la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico.
son los responsables de regenerar la piel, por eso su efecto en la reducción de arrugas profundas. La piel es la parte más visible de todas nosotras. Por eso, tú también tienes que descubrir Cicatricure Crema Antiedad, un hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Las hemorroides normalmente las descubres cuando vas al baño. Un día puedes tener ardor, dolor, sangrado, hasta las puedes sentir físicamente. La consecuencia puede ser una cirugía muy incómoda. Al momento de los primeros síntomas, Nixon ataca los síntomas desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Mascarilla Peel-Off de asepsia. Sí, arranca los puntos negros. Rápido, asepsia. Bueno, continuamos aquí con nuestros invitados, el apóstol Roy Santos vía Zoom desde San Pedro Sula y el analista Gerardo Torres en estos temas de economía y geopolítica. Estaba terminando la idea, el analista Torres, sobre pues, la importancia de una capital diversa con puntos de acción, como dice usted, gente importantísima que está tratando el conflicto de Palestina, está dentro de Jerusalén, organizaciones que trabajan en pro de los palestinos y por supuesto al final pues ¿qué resulta? ¿No? Es una capital diversa, es una capital con demasiados intereses, pero también es una capital que al final ha sido el interés de Israel, ¿no? La quiero que el mundo reconozca que es mi capital, mía, y entonces ahí es donde usted está desarrollando su idea. Pero es que, bueno, por ejemplo, solo para tocar ese tema en el caso de Jerusalén, Jerusalén no está completamente dentro del territorio que hoy se conoce como políticamente de Israel, eso hay que decirlo. A una calle, digamos que de Jerusalén, eso todavía es considerado Palestina. Entonces, todavía que Israel diga, aquí está justamente por eso es conflictivo el tema de la embajada, porque todavía es un espacio en disputa. Entonces, es como que yo esté en una guerra con otro estado y en el territorio que todavía como está en disputa. Como que me peleé en mi casa y de la mi... sala para acá es de usted y del cuarto para allá es mío. Y le decimos al compañero de la Cámara que para que me valide a mí, pongamos la embajada de él en el espacio que usted tiene. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está pasando y eso es lo que puede ser peligroso. Pero sobre el tema de las elecciones en Israel, justamente lo que pasa es que hay un péndulo político. Y la gente que vota en el Estado de Israel había estado votando por ese sector que es mucho más conservador, que es el de Netanyahu, pero ahora no le dio los votos. Así como en Estados Unidos cambió el paradigma político de los republicanos a los demócratas. Esta acción, Ethel, yo con eso quisiera subrayar, del gobierno de Honduras que va a ser justamente esta semana, a mí me parece que es atemporal, que justamente y se está haciendo otra vez. ¿Cómo atemporal? Porque ya pasó ese momento del péndulo en el que estaban esos sectores conservadores impulsando esto. O sea, es una acción coordinada y una promesa del gobierno de Trump, además, con el gobierno de Netanyahu. Eso se hace 4 años. En el marco con la de ideología de Trump, la ideología de Netanyahu, pero ahora tenemos un Biden y tenemos a un Bennett. Por eso le digo que pareciera temporal, porque pareciera que el péndulo en ambos países ya se movió y que Honduras está llegando a destiempo, ¿no? Para decirlo de esa manera. Y lo hace, porque no es coincidencia, en el marco de un año electoral. Y lo hace también porque en Honduras, lastimosamente, cuando se habla de Israel, no se está hablando del Estado de Israel y no se está hablando necesariamente de las diferencias y las contradicciones, sino que se habla del Israel bíblico. Y Juan Orlando sabe que aquí hay mucha gente que es muy cristiana y que hacer ese gesto y referirse al Israel bíblico le va a traer réditos electorales. O sea, es una acción atemporal, pero tampoco es una acción ingenua. Con una estrategia para nosotros en relación a los comicios de las elecciones generales. Porque para serle muy sincero, y sino que el gobierno demuestre lo contrario, no existe ninguna determinación de Israel que diga, si Honduras no pasa la embajada de Honduras de Tel Aviv a Jerusalén, se suspende la ayuda. Eso no existe. O sea, Israel no le está obligando a sus países aliados y a sus países cercanos a hacer esta acción, y mucho menos ahora con el cambio de gobierno. O sea, no es cierto que lo están haciendo para potenciar una relación económica, comercial, política, sino que lo están haciendo como un gesto, que a mi parecer es atemporal,
y que además tiene objetivos político-electorales para hablarle a esa población que es muy religiosa, que es muy cristiana y que no está viendo al Estado de Israel como Estado moderno, sino que lo está viendo como el Israel de la Biblia. Bien, bueno, el Israel de la Biblia. Ahora, con los dos, tanto con usted, analista Torres, como con usted, apóstol Roy Santos, quiero abordar el tema del conflicto reciente entre Palestina e Israel. Pues los datos, a grosso modo, o en una escala general, están hablando de unas 250 muertes, muchos de ellos niños en todo este conflicto, y unos 1.710 heridos. Al final, pues tendría yo que ponerme en una posición de humana, y es, a mí no me gustaría que nadie muera, no por un conflicto, no por inseguridad, pues la vida, ¿no?, antes que nada. Pero quisiera saber su punto de vista respecto a este conflicto, apóstol Santos. ¿Cómo usted cree que esto pueda mejorarse, será? ¿O cómo usted lo analiza desde la formación espiritual suya? Israel, el conflicto que tiene con el pueblo palestino tiene que ver no solamente en el aspecto político, en el aspecto de la tierra, sino que es un aspecto generacional, donde se involucra el contexto divino. Cuando Dios elige a Abraham y le dice que de su lomo va a brotar una nación, en Génesis capítulo 12, y luego Abraham, en el proceso de la espera del hijo que Dios le ha prometido, tiene intimidad con una de sus concubinas o con una mujer que estaba allí en la casa como servidor, y la hace parte de su vida íntima, y nace Ismael. En ese proceso nace el hijo de la promesa que Dios ha prometido a Abraham y a Sara, Isaac. Entonces se da, la Biblia muestra allí en la historia de que, como era mayor Ismael, golpeaba al menor, que era Isaac. Entonces Sara le reclama a su esposo y le dice que eso no puede ser. Y él toma una decisión, prepara a Agar, a su hijo Ismael, lo bendice y lo manda, y salen por el desierto. Camino en el desierto, se encuentra con Dios, el ángel de Dios, y es ahí donde le profetiza y le habla también a Ismael y dice que será un pueblo. Ahí es donde venimos nosotros y vemos la separación de dos pueblos, que es el pueblo ismaelita, que es el pueblo árabe, y el pueblo de Israel, basado en la promesa que Dios le dio después a Jacob, el nieto de Abraham, cuando Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y de ahí entra Egipto, y de Egipto entraron 78 personas, pero cuando salieron de la mano de Moisés eran 2.6 millones de personas y ya era una nación. Entonces, desde este contexto de la historia bíblica viene ese conflicto que no va a terminar. Es un conflicto que va a estar siempre allí porque Apóstol, hay un pleito de la tierra. Apóstol, pero entonces, a ver si es que yo no estoy entendiendo bien. ¿Son justificables a su punto de vista estas muertes de palestinos? Bueno, quiero decirle lo siguiente. Yo pongo el contexto bíblico para que entendamos que hay una rivalidad entre dos pueblos, lo cual está en ese contexto. Ahora, dentro de los dos pueblos, lógicamente hay grupos radicales. En el pueblo de Israel se conoce el pueblo sionista, que le conoce, que es el pueblo radical del pensamiento judío. Y luego vemos en el pueblo palestino el pensamiento radical de los grupos terroristas. Entonces, no estamos hablando aquí de que el pueblo árabe es el que crea este conflicto, sino los grupos terroristas que están dentro de ese pueblo son los que crean el conflicto y vienen porque, como bien decía ahí el analista Gerardo, hay un conflicto por la tierra de Jerusalén. Ahora bien, hay que entender que cuando se estableció el Estado de Israel, vino una guerra e Israel toma posesión y el pueblo palestino quedó en una pequeña franja que se llama la Franja de Gaza. Y todo lo demás es territorio israelí, políticamente, en todo lo que es la división política. Si usted va a Jerusalén, a Israel ahorita mismo, usted va a poder caminar
en todo el desierto de Judea, va a subir hasta Galilea y no hay ningún problema porque ese es territorio. Usted entra a Jerusalén, lo que usted se va a encontrar ahí con pueblo árabe y con pueblo judío, pero ese territorio donde cada uno vive no es que es pueblo árabe, es el país de Israel, es el pueblo de Israel. Lo que pasa es que cada uno tiene su territorio asignado, pero que dirige las leyes es el pueblo de Israel. Eso quiero aclarar allí porque no es cierto de que una cuadra pertenece, no. Lo que pasa es que ellos han permitido que el pueblo esté ahí, como Dios también le dice, que le permitió estar. Entonces, por eso es que vemos nosotros en Israel, cuando usted llega a esa tierra, que hay barrios que son árabes. Claro. Usted llega a Belén, barrios que son árabes. Pueblos a barrios que son judíos. Pero todo ese es el Estado de Israel, que ellos le han permitido convivir, porque son gente que no pertenece a ese grupo terrorista. Bien. Entonces, lo que sucede en la muerte de estas personas es que lamentamos nosotros que estos grupos terroristas utilicen a los niños, a la gente del pueblo, del mismo pueblo de ellos, como escudos para luego querer ganar ventaja. Y claro, nosotros condenamos toda situación de muerte, bélico, claro, lo que sea. Pero bueno, es una situación histórica. Lo que quiero dejar yo claro aquí, que es una cuestión histórica, lo cual la Biblia dice que esa confrontación no termina. Gracias, apóstol, siempre por su intervención. Desde ya, vamos cerrando ya, le agradezco su tiempo, agradezco de verdad que se ha tomado esta hora de la mañana para conversar y de igual manera pues voy despidiéndolo a usted y voy cerrando con una breve respuesta por parte del analista también Gerardo Torres al respecto. Nos faltaría que estar aquí unas 3-4 horas para que empecemos a dialogar como más despacio, pero ya pues sus palabras de despedida con el analista Gerardo, gracias por su tiempo y luego pues una breve despedida por parte del apóstol. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio y si hacemos 3-4 horas, usted solo me avisa, nos preparamos y hacemos la plática. Sí. Y la verdad, saludos al apóstol también porque siempre es bueno conocer los puntos de vista. Y sobre todo esa perspectiva religiosa que es histórica y es tan importante. No, y no lo podemos negar, ¿verdad? No, además que es un referente de este país. O sea, absolutamente. ¿Y qué pasa con el caso del Estado de Israel? Que justamente por ese peso histórico, por ese peso que significa la religión cristiana, la Biblia y esas creencias tan arraigadas en estas poblaciones, es que Israel es el único Estado del mundo que puede tener una ofensiva política y una defensa religiosa, ¿no? Porque los misiles, esos son políticos, y esos son reales, y esos destruyen casas y matan gente directamente. Pero inmediatamente se puede convertir en una defensa religiosa, ¿no? Y eso ningún otro Estado lo puede hacer, porque todos los Estados pueden tener justificaciones para sus acciones, ya sea de agresión o de defensa, en el momento en el que sea. Nuestro ejemplo más cercano es nuestro Estados Unidos. No, claro, además que imagínense sí, que Estados Unidos fuera considerado por una religión tan masiva como el pueblo elegido de Dios. Entonces todas sus acciones podrían ser por una parte políticas y otra vez por otra parte religiosas. Eso es lo que hace tan interesante hablar del tema de Israel y yo creo que, aunque yo estoy en desacuerdo con esto que están haciendo de la embajada, me parece una provocación innecesaria y cuando yo le decía que Jerusalén ya está dividida, no es para nosotros, ¿no? Si llega un hondureño o una hondureña, a uno lo tratan como turistas, pero ya para la gente que no tiene el pasaporte de Israel, que vivía ahí hasta un par de años o que sus abuelos eran de ahí, pero por el cambio político ya hay checkpoints en Jerusalén, cosas que no existían hace 10 años. Y ahora sí. Y ahora con Netanyahu ya hay checkpoints en las que si usted no tiene el pasaporte o el permiso del Estado de Israel, aunque usted haya crecido ahí, por la conflictividad política, eso es lo que hizo que estallara ahorita el conflicto hace unos días, porque los musulmanes, los árabes, estaban en su mezquita ahí en Jerusalén y no podían. Y como no tenían el permiso del Estado de Israel, empezó la agresión y estalló el conflicto que hoy conocemos que ha dejado tanta gente. Gracias, analista Torres. Apóstol, gracias por su tiempo y pues lo despedimos. De verdad que tenga usted una plaza entera pues mañana y tarde de martes. Dios les bendiga. Bendiciones. Y bueno, ahí estamos cerrando ya esta conversación. Les agradecemos a los dos, a todos ustedes por estar con nosotros. Que tengan pues una provechosa jornada de martes. Sigue la segunda hora con otros temas de interés. Vámonos a la pausa y volvemos con más de Hola Honduras.
Condiciones relativamente estables se esperan a nivel nacional para este día, sin embargo, no descartamos presencia de lluvias en la zona sur del país, también zona occidental y oriente y parte de la zona central. Podrían estarse registrando en horas de la tarde-noche, acompañado de vientos rachados y también tormentas algo eléctricas, sobre todo en los sectores altos y montañosos. Hablando específicamente de la capital, las temperaturas se van a mantener afortunadamente dentro de rangos normales, temperaturas máximas de 28 grados centígrados y las mínimas alcanzando los 20 grados centígrados. En la zona central no descartamos presencia de lluvia en los sectores altos y montañosos. Pese a esto, las temperaturas máximas se mantienen afortunadamente dentro de rangos normales, alcanzando los 32 grados centígrados las máximas y las mínimas de 20 grados centígrados. En San Pedro Sula, temperaturas elevadas alcanzarían los 36, 37 grados centígrados con la sensación térmica, así que mucha precaución, sobre todo con el tema de la insolación en San Pedro Sula, porque se van a estar registrando altas temperaturas con algunos nublados ocasionales. Seguimos detallándole las condiciones del tiempo en otros sectores del país. Hablamos de Juticalpa, temperaturas máximas de 32 grados centígrados y las mínimas igual de cálidas de 22 grados centígrados. En Lloro, las temperaturas máximas de 32 grados centígrados con presencia de algunos nublados ocasionales, mínimas de 19 grados centígrados. Mientras tanto, en Puerto Cortés, temperaturas máximas de 32 grados centígrados y las mínimas de 26 grados centígrados con algunos nublados ocasionales. Seguimos detallándole las condiciones del tiempo para La Ceiba. Aquí las temperaturas se mantienen afortunadamente dentro de rangos normales, temperaturas cálidas alcanzando los 33 grados centígrados. Para Tela tenemos las mismas condiciones, algunos nublados ocasionales, no descartamos algunas presencias de lluvia, temperaturas máximas de 32 grados centígrados y para El Progreso temperaturas máximas de 35 grados centígrados. Condiciones relativamente estables se esperan para este día como también para la próxima jornada en gran parte del territorio nacional. Reitero, no descartamos presencia de lluvia. Tenemos ingreso de humedad del Golfo de Fonseca, lo que podría estarnos dejando precipitaciones de lluvia en la zona sur, suroccidente, occidente y oriente del país y también parte de la zona central. Este oleaje en el Golfo de Fonseca podría estar alcanzando los 6 pies mar adentro, así que mucha precaución. Mientras tanto, en el Mar Caribe se mantiene dentro de rangos normales de 2 a 4 pies de altura. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información en Hola Honduras. Bueno, gracias Alejandra. Y elevado a juicio oral y público el caso de Marco Bográn y Alex Moraes. Esto y otros detalles en Honduras en 60 segundos. El juzgado en materia de corrupción determinó elevar a juicio oral y público el proceso contra los exfuncionarios de Inversión Estratégica de Honduras, Marco Bográn y Alex Moraes, por el caso de la compra de 7 hospitales móviles. El Consejo Nacional Electoral solicita a los candidatos a cargos de elección popular que a la mayor brevedad posible cumplan con las condiciones de elegibilidad que establece la Constitución de la República y la Ley Electoral. Las cámaras de vigilancia del Servicio Nacional de Emergencias 911 captaron el momento de un accidente entre 2 vehículos luego de realizar una carrera clandestina, conocida como piques, en el Boulevard Morazán. El Servicio de Vigilancia dio seguimiento a la carrera entre ambos vehículos. El Banco Centroamericano de Integración Económica y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos firmaron un convenio por $100 millones para reactivar las micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Bien, el reajuste al salario mínimo fue completamente una odisea para este nuevo año después de que desde diciembre las autoridades de la mesa tripartita, hablamos del gobierno, empresa privada y obreros, no pudieran ponerse de acuerdo para estipular el mismo desde enero de este año. Hace unos días atrás pues se oficializó el incremento al salario mínimo y el mismo será efectivo a partir del 1 de julio. Ante esta situación, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social pues ha destinado una operación para hacer precisamente velar de que este salario mínimo se cumpla. Y escuche bien usted, aquellas empresas que no cumplan el salario mínimo, que no lo paguen a sus empleados, van a ser sancionadas según autoridades de la Secretaría del Trabajo. Vemos a continuación esto en una nota positiva.
Autoridades de la Secretaría del Trabajo informaron que se ha activado un protocolo amparado en la Ley de Inspección del Trabajo para verificar el cumplimiento del nuevo salario mínimo en el país. De igual forma, se indica que se está trabajando para que ya en los próximos días salga publicado en el diario oficial La Gaceta la nueva estructura salarial. De igual forma, se detalla que en el país se han identificado un 30% de incumplimiento en la aplicación del salario mínimo. Autoridades manifiestan que la ley es clara y es un deber aplicar la misma, por lo que las empresas que no apliquen el nuevo salario mínimo serán sancionadas. Es importante recordar que las empresas con 1 a 10 empleados, el incremento será de un 4.01%, de 11 a 50 trabajadores con un 4.01%, de 51 a 150 empleados se incrementará un 5% y con más de 150 trabajadores se les incrementará un 8%. Además, se recuerda que esto se debe de aplicar a partir del 1 de julio y el mismo se varía entre el 4 y el 8% de acuerdo al rubro económico. Por último, se agrega también que es necesario decir que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de omitir la retroactivación en la aplicación del salario mínimo, por ende no se logró el consenso en torno a la temporalidad. Y al inicio del programa le damos a conocer que inició la 5ª jornada de vacunación en el país, sobre todo aquí en la capital de la República, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también en el campo Parada Martes. La nota completa a continuación. Honduras inició ayer con la 5ª campaña de vacunación contra el COVID-19, con el objetivo de inmunizar a más de 418,000 hondureños dividido en 5 grupos priorizados: trabajadores de salud pendientes, adultos mayores de 65 años, población con comorbilidad de 50 a 59 años, personas con discapacidad de 12 años en adelante y trabajadores esenciales. Esto nos va a permitir sobrepasar el umbral de más de 1 millón de hondureños protegidos con primera o segunda dosis antes de mediados de julio. Sin duda, es un logro enorme para todos los encargados de obtener esta vacuna, de organizar un enorme proceso de distribución logística en los centros de vacunación en todo el país y obviamente del personal del programa ampliado de inmunización PAI que las coloca a nuestros compatriotas. En el Distrito Central se establecieron 9 puntos fijos de vacunación y 3 vehiculares en Parada Marte, Universidad Tecnológica de Honduras y Polideportivo de la UNA, en un horario de atención de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Que no hay ningún problema para recibirla, pues todo es la voluntad y tener la fe que lo va a hacer bien, pues correctamente, pues. Así mismo, pues los protegemos todos. En San Pedro Sula funcionan 2 centros netamente de autoservicio en la UTH y la 105 Brigada y un centro peatonal y vehicular en la Universidad Católica. En los 3 puntos se atiende a partir de las 8 de la mañana. Agradecido ya con la Secretaría de Salud que este día pues podemos ponernos esta inyección para poder seguir trabajando para nuestro país. Los adultos mayores deben presentar su tarjeta de identidad y un recibo público al momento de vacunarse, mientras que las personas con enfermedad de base, su identidad y un carnet de identificación de la enfermedad, citas médicas o constancia del médico tratante. No cabe duda de que este 2020 y 2021 pues ha traído muchos desafíos en el tema educativo, no solamente a nivel de país, sino que a nivel internacional. Ante esta situación, pues USAID está trabajando en un proyecto muy innovador que es sobre el fomento a la lectura en este año 2021. Y está con nosotros vía Zoom precisamente la licenciada Maritza Zelaya, que es especialista en formación y participación comunitaria para la mejora de la lectoescritura por parte de los miembros de USAID. Licenciada, es un gusto saludarle y gracias de verdad por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer siempre hablar sobre un tema tan trascendental como la educación. Definitivamente que sí. Bueno, licenciada Zelaya, hablemos sobre este desafío, sobre la lectura que tiene pues la población hondureña para este 2021. Pues nosotros tenemos ya 3 años de estar trabajando en el fortalecimiento de la lectoescritura. Como usted lo dijo, es un proyecto financiado por USAID. El proyecto se llama De Lectores a Líderes y hemos trabajado desde la revisión de los estándares educativos del campo curricular de español
hasta la elaboración de los libros y cuadernos de trabajo de 1º a 6º grado. Hemos estado también en este momento de emergencia que hemos tenido por la situación de la pandemia, migramos a la parte virtual, elaborando videos con las lecciones para que los padres, docentes y niños puedan tener acceso al aprendizaje también de esta forma. Pero en este momento, desde los departamentos de nuestra cobertura, que son 8, todos los niños y niñas tienen su material impreso para estudiar, incluyendo las guías GANE, que son guías de nivelación para todos aquellos niños y niñas que no estuvieron contactados durante el año 2020 y parte del 2021, que puedan tener la oportunidad, ellos y sus familias, de avanzar en la lectoescritura, porque trae instrucciones muy claras para que la familia le pueda ayudar a los educandos. Entonces estamos fortaleciendo mucho la lectura, hemos tenido avances significativos y especialmente estamos llegando a aquellos niños y niñas que no tienen acceso a la conectividad, que sabemos que son muchos. Y precisamente, licenciada, esa era mi siguiente pregunta, porque obviamente con el tema de la tecnología en medio de la crisis que vivimos a nivel sanitario en el mundo, pues tener una computadora o un teléfono celular ha sido pues necesario, primordial para aquellos niños que están en grados básicos y preescolar. ¿Cómo van a fusionar ustedes o han pensado en fusionar el tema de la lectura a través de los libros de manera física como también de manera virtual, o todavía no está contemplado? No, ya está contemplado. Okay. Junto a la Secretaría de Educación estamos haciendo enormes esfuerzos para poder llegar de todas formas a los jóvenes, a los niños y niñas. En este momento nosotros hemos estado también imprimiendo cuadernos de trabajo de la Secretaría de Educación del 7º a 9º para llegar también a esta población, a la adolescencia. Los jóvenes que están de 7º a 9º van a tener acceso a material impreso también. Licenciada, también es importante obviamente ponernos en un contexto. Nuestra sociedad no ha sido tan dedicada a la lectura. ¿Ha sido fácil para ustedes poder ir fomentando en los niños y en los jóvenes el hábito de leer todos los días, de poder estar siempre actualizados o que su mente, mejor dicho, explote? Porque la lectura es eso, que la mente viaje a universos que uno jamás imaginó. Sí, fíjese que sí, nos ha sido fácil porque lo hemos hecho de una manera agradable. Hemos tratado de hacer los libros, usted los puede ver, están puede acceder a la plataforma de la Secretaría de Educación, ahí están todos. También cuando guste verlos en nuestras oficinas, pues se los mostramos. Son libros muy lindos, muy amenos, con historias muy propias. También historias que, como usted lo dijo, lo hacen viajar a uno a mundos que jamás imaginamos. Y hemos desarrollado no solamente los libros y la capacitación, sino que hemos ido trabajando también a la familia. Los expertos nos dicen que con 20 minutos diarios que las familias dediquen a la lectura, los niños y niñas mejoran su aprendizaje. Esta ha sido una norma en nuestro proyecto y hemos ido fomentando con ferias de lectura, tenemos experiencias lindas como el abuelo cuentacuentos, la abuela cuentacuentos, abuelo yendo a leer a las escuelas para los niños y niñas. En este momento hemos tenido, incluso cuando las bibliotecas han estado cerradas, porque también hemos donado bibliotecas, un total de 75 bibliotecas van a quedar en el país, en nuestra cobertura. Han habido experiencias de voluntarios moviendo los libros con todas las medidas de seguridad, pero que han podido estar moviendo los libros de manera que no se pare la lectura. Hemos tenido ferias de lectura, hemos tenido librotones donde la gente ha venido a donar libros, se han habilitado bibliotecas comunitarias a raíz de las donaciones, y todo esto va acompañado de la capacitación docente, de un acompañamiento también y de una capacitación también para madres y padres de familia a través del programa
para padres, madres, tutores y encargados de la Secretaría de Educación. Nosotros hicimos una guía que se llama Leyendo Juntos Triunfamos. Es una guía que lleva a los padres y madres desde la crianza con ternura, la disciplina positiva, hasta instrucciones o lineamientos básicos de cómo enseñar a su hijo a leer comprensivamente y a escribir de manera creativa. A veces a los niños no les gusta estudiar con sus padres porque no hay mucha paciencia, y si no hace bien las cosas, pues a veces viene un regaño, viene un castigo. En esta guía, Leyendo Juntos Triunfamos, hay orientaciones para los padres para enseñar de una manera agradable. También hemos estado trabajando el voluntariado con jóvenes que antes ellos daban tutorías en los centros educativos o en un lugar de la comunidad. Ahora, por el confinamiento, lo están haciendo en sus hogares. Y tenemos diseñadas 30 actividades alrededor de la lectoescritura que van desde organizar la biblioteca familiar, con lo que tengan de material de lectura, organizarla, diseñar un rincón bonito para dedicarlo a la lectura, cómo leer en familia, contar historias, observar fotos, álbumes y relatar las historias, qué pasó en ese momento, cómo fue, qué emociones vivieron en ese momento. Luego hay actividades como definir cuáles son los valores familiares, cómo resolver conflictos de manera positiva. Todo eso lleva a la comunicación entre familias y también alrededor de la lectura. Hoy lee una persona, otro día lee el abuelo, otro día lee el papá, leemos entre todos y comentamos lo que aprendimos de la lectura. Entonces esas son actividades que están llevando a la familia a volver a la lectura de una manera agradable. Y algo importante también es dejar que los niños o niñas escojan lo que quieren leer. Claro, dependiendo de qué libros les vamos a proporcionar, ¿verdad? Porque hay contenidos que no son aptos para ciertas edades. Pero ellos digan qué quieren que leamos hoy, que ellos escojan. Eso es bueno. Y los maestros y maestras también han hecho un papel importantísimo llevando a sus alumnos a viajar a través de la lectura. Nuestros libros, usted va a ver que las portadas son personajes hondureños, personajes que han sido insignes en nuestro país, como Guillermo Anderson, Clementina Suárez. Está la historia de ellos también en la contraportada del libro, está por qué se destacó, y de esta manera también vamos destacando esos valores hondureños que tenemos. Entonces, toda la línea de Leo y Aprendo, que son los libros que hemos estado produciendo, más la guía Gane, más los cuadernos de trabajo, le digo que han fortalecido la lectura de una manera muy satisfactoria en nuestro país. Nos alegra mucho, licenciada Zelaya, le agradecemos por su tiempo, por esta magistral explicación que nos ha dado, y por supuesto nos ha fomentado a que nosotros también seamos ejemplo para los niños y los jóvenes a fomentar la lectura. Así que muchísimas gracias. Esta es su casa, las veces que usted lo necesite, no lo dude, puede contar con nosotros para dar a conocer estas tan buenas noticias. Muchísimas gracias y feliz día. Gracias a ustedes. Buen día. Bendiciones. La licenciada Maritza Zelaya, quien pues está trabajando junto con USAID en este proyecto de fomentar la lectura en nuestro país, específicamente en este año, obviamente, que ha sido un año también pues un tanto disipador por el tema de la pandemia en el sistema educativo nacional. Nosotros vamos a irnos a una pequeña pausa comercial. No nos cambie, porque al regresar tenemos mucha más información aquí en Hola Honduras. Bueno, y es bien importante hablar en este caso aquí en Hola Honduras sobre estos profesionales de la salud que sobresalieron por su desempeño durante estos años de pandemia, pero ahora sus puestos que van hacia candidaturas políticas. Bueno, la primera diputada por el departamento de Francisco Morazán, la doctora Suyapa Figueroa, por ahí también la experta forense Yulisa Villanueva y otros profesionales, así que conozcamos quiénes son ellos y qué los llevó a entrar en este campo de la política.
Médicos que han estado en la batalla del COVID-19 incursionan en la política. Los médicos protagonistas ante la pandemia del COVID-19 han tomado la decisión de aspirar a un curul en el Congreso Nacional en los próximos comicios del 28 de noviembre. Los galenos que ahora buscan cargos de elección popular por el Partido Salvador de Honduras son Suyapa Figueroa, Carlos Umaña y Ligia Ramos. A la nómina de médicos que buscarán una diputación se suman José Manuel Mathieu, Eliu Girón, Denis Chirino, Yulisa Villanueva, Isis Romero, Mari Vallecillos y Filiberto Guevara. En el Consejo Central del Partido Libre se encuentra Eliu Girón, Denis Chirino y Yulisa Villanueva. Ellos lograron ganar una candidatura a diputados en las pasadas elecciones primarias. De su lado, los galenos Carla Pavón, Lizy Cano y Neri Cerrato aspiran a ser diputados por el Partido Nacional. Pavón y Cerrato han sido actores oficiales en el manejo de la pandemia por parte de la Secretaría de Salud. La diputada nacionalista, Joana Bermúdez, va a la reelección por el Partido de la Estrella Solitaria. Por otra parte, los profesionales de la medicina van a las restantes planillas de los partidos políticos, pero se conocerán sus nombres cuando sean oficializados antes del 5 de junio, que el Congreso Nacional Electoral defina quiénes califican para la contienda general de noviembre. Continuamos con más información en Hola Honduras a esta hora de la mañana. Estamos completamente en directo con nuestros compañeros tanto en Tegucigalpa como en la zona norte del país para brindarnos información de lo que acontece precisamente a esta hora de la mañana. Vamos a esta hora precisamente con nuestro compañero Samuel Cuello hasta la zona norte del país, porque Samuel, taxistas están pidiendo ser vacunados, asegurando de que son trabajadores de primera línea. Entenderemos claro, por supuesto, de que ellos están expuestos ante el tema de la pandemia. Hoy con usted para que nos dé este reporte. Buenos días una vez más. Así es, muy buenos días nuevamente, licenciado Efer Guevara. En efecto, así como está adelantando usted en este momento la información desde la zona norte del país, el gremio del taxi está pues ya exigiendo el tema de la vacuna, ya que consideran que el transporte es muy importante, don Johnny Ortiz, aquí en nuestro país, y ustedes pues están exponiendo día a día con el tema del COVID-19 y no hay una respuesta clara por parte del gobierno. ¿De qué momento ustedes les comenzarán a poner esta importante herramienta contra el COVID-19? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Buenos días a todos los televidentes de Hola Honduras. Efectivamente estamos preocupados porque hay una cosa que se lo puedo decir tajantemente. No logramos entender nosotros como transportistas cómo en el tiempo de confinamiento querían que le pusiéramos divisiones a las unidades de transporte, tanto como taxis y buses. De todo se están inventando porque no querían que se contagiara a la gente a través de los conductores y los ayudantes. En este momento que ya la economía ya está digamos casi al 100%, no vemos por qué también de esa forma no se le da prioridad a lo que son los conductores de las unidades de transporte y a los ayudantes en el caso de los rapiditos y el bus urbano. Esto entonces vemos que el 80% se dice que fue vacunado en lo que es San Lorenzo Valle y en lo que es Roatán, donde se escucha como que un 80% está hablando como que fuera de toda la población, de todo el transporte a nivel nacional. Y el 80% hablar de esa cantidad en esos otros municipios, estamos hablando de quizás algunos 50 conductores que fueron vacunados. En el departamento de Cortés y específicamente aquí en San Pedro Sula, Villanueva y Choloma, que ha sido el epicentro de lo que es el COVID-19, donde más afectados, contagiados y fallecidos han habido. No vemos por qué no se le ha dado prioridad a este sector que ha sido bastante golpeado por el COVID-19. Entonces, vemos también el otro modelo de lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social, un gran modelo donde ya compró con anticipación su vacuna, está terminando ya de vacunar a lo que es sus afiliados. Y no entendemos por qué el gobierno no hizo una copia al carbón de lo mismo que hizo lo que es el Seguro Social para vacunar a todos sus afiliados, para que también a nosotros como población en general nos puedan vacunar. Ahora, de manera breve, en su momento ustedes incluso dijeron que probablemente le iban a pedir también al presidente Nayib Bukele que se le brindara algún tipo de vacunaciones. ¿Esto todavía sigue en pie? Sigue en pie, como se lo decía de Extracámara. Mire, la dirigencia
del transporte aquí en la zona norte. Hemos tenido constantes reuniones para hacer la misma dinámica que han hecho los alcaldes de varios municipios del país, como Amable allá en Santa Bárbara y otros, para pedirle a lo que es el presidente vecino Nayib Bukele, porque definitivamente vemos la incapacidad aquí en el país, donde una vacuna lo que cuesta quizás sean unos $30 y, como dicen, con el moje unos $40, y a nosotros no se nos provee una vacuna que está prácticamente al alcance del mismo estado. Muchas gracias al dirigente del transporte de la zona norte, don Johnny Ortiz, que nos ha brindado detalles, ya que ellos consideran que deberían estar ya en la segmentación de la vacunación, que está en su 5ª jornada actualmente en nuestro país. Incluso ya ha confirmado que se han comenzado las gestiones para pedirle al presidente Nayib Bukele que le brinde a ellos esta importante herramienta en contra del COVID-19. Licenciado Efer Guevara, compañeros en el estudio, si no hay consultas, si no hay dudas, y las imágenes de mi compañero Darwin González, con este contacto y esta información regreso a los estudios principales. Bien, muchísimas gracias, Samuel. Buenos días. Estaremos muy al pendiente de lo que pase con este sector del país, los transportistas que siempre han pedido, por supuesto, vacunación. Johnny Ariel Quito está completamente en directo también aquí en la capital. Ya nos vamos a enlazar también con Pablo Zelaya, porque está en la Universidad Pedagógica. Johnny, vamos con usted. Buenos días. Un gusto saludarle. Así es, buenos días, licenciado Efer Guevara. Y bueno, nosotros como medios de comunicación hemos viralizado los videos que envía el 911 para hacer conciencia a la población capitalina. El día de ayer se viralizó este video donde pues habían carreras clandestinas, los famosos piques en el Boulevard Morazán. Si ustedes lo recuerdan, me encuentro con el inspector Hernández. Inspector, ya se ha identificado el vehículo, a nombre de quién está y qué fue lo que pasó. Sí, muy buenos días al pueblo hondureño. Pues nosotros el día sábado, en horas de la noche, inmediatamente después de que recibimos la alerta del 911, designamos un equipo de investigación de accidentes de tránsito que fuese a verificar este tipo de hecho. Lo trasladamos y encontramos este vehículo que era conducido por el señor Víctor Manuel Escoto. Inmediatamente el otro conductor también se les dio cita para el día martes 29 a las 13 horas. Será la audiencia de conciliación en las oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, donde se les impondrá lo que es la sanción. En este caso le aplicaremos 2 faltas, que es la 9805, el exceder los límites de velocidad permitidos. Sabemos que el Boulevard Morazán no se puede exceder más de 40 kilómetros por hora, y según nuestro análisis, que hemos hecho, nuestro estudio de la velocidad iba a más de 100. Asimismo, el artículo 9806, que también establece que hacer este tipo de pique clandestino, que es penado también por la ley de tránsito. Sabemos que la comisión de 2 faltas graves conllevan a lo que es la suspensión de licencia de 6 meses a 1 año. En este caso, pues ya hicimos la solicitud al señor director nacional de Vialidad y Transporte para suspenderle su licencia por el término de 1 año. Inspector, también es importante el tema, porque se maneja de que este vehículo está a nombre de un exjugador de la Liga Nacional. Así es, el vehículo aparece a nombre del señor Danilo Turcio. Nosotros, como persona de dirección responsable, ya le hicimos, vamos a hacerle llegar una cita para que él compadezca también a la audiencia y él esclarezca si es que ya lo vendió y no ha hecho el traspaso. Asimismo, que él presente la documentación del traspaso para eximirlo de todo tipo de responsabilidad en este caso, porque la ley de tránsito también establece en su artículo 104 que el propietario de un vehículo es responsable civil y solidariamente por los daños causados en la vía. Muchas gracias al inspector, quien se encarga de verificar los accidentes, investigar. Y pues este vehículo que está a nombre del exjugador Danilo Turcio, ya él se ha comunicado con algunos colegas para poder llegar a una conclusión, porque el vehículo ya había sido vendido. Y creo que más que todo hacer conciencia es también que las personas soliciten un permiso. Si les gusta hacer este tipo de carrera, pues pueden pedirle permiso al gobierno, si es que los escucha, o a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, si tienen acceso para que hagan estos famosos picas, y así, pero hacerlo en un lugar aparte, porque si se accidenta, pues solo van a hacer ellos, no van a causar pérdidas humanas que no tienen nada que ver con esta situación. Este es nuestro contacto. Regresamos con usted a los estudios, licenciado. Bien, gracias, Johnny. Recordar que para este tipo de carreras, obviamente, tal como usted lo menciona, hay un permiso especial por parte de las autoridades y tiene que ser precisamente a una institución que esté dedicada
hacer este tipo de eventos, no se pueden hacer este tipo de carreras obviamente de manera irregular o ilegal o a escondidas, como decimos popularmente. Nuestro compañero Pablo Zelaya está completamente en directo desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, porque Pablo, también esta universidad iba a servir de centro de vacunación, pero según usted nos ha indicado, hay pues malestar por parte de algunas personas que están yendo a esta universidad a vacunarse porque entenderemos que no los han atendido. Con usted buenos días, un gusto saludarle. Buenos días, Efer, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, estamos ubicados, específicamente en uno de los portones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, precisamente porque en este lugar, en esta universidad, se aprestaban para realizar vacunación a varios ciudadanos. Se había dado un número estipulado de vacunas, alrededor de 400 y fracción. No obstante, encontramos aquí malestar por parte de la ciudadanía, porque en este momento les han avisado desde hace algún tiempo, después de horas, de estar haciendo fila y esperando que no los van a vacunar a todos y que solo un número limitado de personas. Si nos puede dar algunas de las declaraciones, existe mucho malestar en la ciudadanía por esto que está sucediendo. Mire, nosotros estamos aquí desde las 2 de la mañana. Si ustedes fijan, mire, aquí están los números, ¿ves? Vieron 400 números. ¿Qué sucede? Se están politizando esta cuestión. Esta cuestión es debido a muerte. Aquí no pueden estar jugando con la gente. Esto no es que están repartiendo algo. Aquí es la vida de nosotros que está en riesgo. Mira cómo estamos todos nosotros. Más de 500 personas. ¿Por qué no hablaron que solo habían 400 vacunas? Ajá. En la mañana dijeron que solo habían 400. Como están metiendo otra gente, ¿va? Por cuestiones políticas, por otros portones, ahora solo dicen que hay 200 y cambiaron los tickets. Estamos haciendo esta denuncia enérgica, ¿va? A la Comisión de Derechos Humanos para que se haga presente aquí y venga a ver que están jugando con la vida del pueblo. No jueguen con la vida del pueblo. No jueguen. Esto es debido a muerte. Le estamos haciendo la denuncia enérgica para que este gobierno sea serio y nos trate como seres humanos y no como basuras. Muchas gracias. Bueno, ya le escucharon una declaración más de algún ciudadano que quiera expresarse, que tenga número, ticket y que demuestre que tienen precisamente un número 272 en el caballero. Buenos días, estamos en vivo. Sí, yo tengo el número 272. Sí. El problema es que, así como decía el compañero, que iban a dar 400 vacunas. Estamos desde las 4 o 5 de la mañana haciendo cola. Y el problema es que ofrecieron 400 vacunas. Y ahora dice que solo van a vacunar 200. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cómo es el que van a vacunar 200? Esto no sé lo que está pasando. No les dicen nada, solo dicen que hay 200. Solamente dicen que solo hay 200, que los médicos ordenaron que solo 200 vacunas hay. Si solo hay 200 vacunas, entonces le han avisado a un montón de gente atrás que se quedaron sin vacunación. Hay más de 400 vacunas. Entonces mejor no hubiesen dado estos números. No hubiesen dado, solo hubiesen dado 200 números. Bueno, muchísimas gracias. Ya lo escucharon, sin duda alguna, indignada la población que está en este lugar. Vamos a ver, otro ciudadano quiere dar sus declaraciones indignado, sin duda alguna, sí, porque claro, no logra su vacunación, pese a tener un número estimado cercano a lo que se había dicho que iban a vacunar. Claro, estamos muy molestos porque estamos desde horas tempranas haciendo fila. Se nos ha asignado un número y ahora parece que allá adentro hay más de 300 personas. ¿Cómo es posible que 100 personas hayan antecedido en el orden que venía yo y allá están adentro? Pedimos al gobierno respeto al pueblo una vez más. Muchísimas gracias. Ya lo escucharon, compañeros de los estudios. Vamos a intentar acercarnos aquí al portón para ver qué declaración nos dan aquí las personas encargadas. Pero observen bien, como dicen los ciudadanos, hay un número estimado fuerte de personas dentro ya de las instalaciones que incluso han denunciado que desde otro portón están entrando también otras personas sin necesidad de un número, sino que ya lo escucharon, son denuncias de las personas, podían estar ingresando algunos otros de manera política y eso sin duda alguna que estaría manchando todo este proceso de vacunación. Esperan que pues se solucione esta situación. Este es nuestro informe desde este sector de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Si no tienen consultas, nosotros retornamos a los estudios. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Estaremos por favor al pendiente de lo que acontezca en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con esta temática, la denuncia que ponen pues los habitantes que han llegado hasta esta universidad para poder ser vacunados y lo curioso, lo chistoso, no hay vacunas después de que lo citan, lastimosamente. Vamos a una breve pausa comercial, pero no nos cambie porque regresar más información aquí en Hola Honduras.
Con base en lo que se sabe hasta el momento, las mujeres embarazadas o que han estado embarazadas recientemente podrían tener mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 que las mujeres que no están embarazadas. Además, las mujeres embarazadas con coronavirus corren mayor riesgo de tener un parto prematuro y podrían tener mayor riesgo de tener otros resultados adversos durante el embarazo. En Honduras, hasta la fecha, han fallecido 16 mujeres a causa del virus. Así lo dio a conocer el presidente del centro hospitalario, Leonardo Martínez, quien destacó que las mujeres embarazadas están buscando la asistencia médica muy tarde, ya con la afección en su salud del 90%, tal y como fue el caso de una joven de 27 años que falleció recientemente. Las mujeres fallecidas en estado de gestación dobló su cifra en comparación al 2020, que solo se reportaron 7 decesos. La mayoría de los decesos se han registrado en Tela, Santa Bárbara, Lloro y Tocoa. Las embarazadas tienen todas sus defensas concentradas en el bebé que viene en camino, por lo que son presa fácil para el coronavirus. Un tema interesante e importante esta mañana. Hay alerta en el país por las mujeres en estado de gestación y hasta el momento, así como lo escuchaba usted en la nota introductoria, 16 mujeres en estado de gestación han perdido la vida de virus al COVID-19. Este tema es muy importante e interesante porque en su gran mayoría lo han apuntado muchos expertos, es que las mujeres en estado de gestación llegan aproximadamente ya en un 90% del virus. Y esto, pues, de alguna manera conlleva a que ellas fallezcan. Para hablar de este tema está con nosotros el doctor Rolando Antúnez, quien le damos la bienvenida esta mañana. Gracias por acompañarnos. Y vamos a tocar y abordar este tema porque es importante, sobre todo, hacer conciencia a las mujeres en estado de gestación, que son muy propensas e incluso es muy fácil que el virus pueda contraerse porque ellas tienen enfocadas prácticamente el 100% de sus defensas en ese bebé que viene en camino, doctor. Bueno, muy buenos días. Pues la verdad es que vamos a discrepar un poquito de lo que te mencionaron en la introducción al inicio de la introducción. Okay. Realmente no se han encontrado datos que digan que una mujer embarazada es más propensa a contraer el virus. Eso lo han dicho algunos doctores. Eso es lo que han dicho algunos médicos. No, pero no, le digo, no hay estudios, no hay datos específicos porque... Bueno, cada quien es libre de opinar lo que piensa. Totalmente. Pero no hay datos, no hay ningún estudio de ninguna escuela prestigiosa que visite algo al respecto. Hay que tomar en cuenta que el bebé que está dentro del vientre de la madre es un parásito. Está comiendo de lo que la mamá come. Cuando las mujeres están embarazadas, si se alimentan normalmente, la mujer al terminar su embarazo queda delgada. Pero como nuestros medios comen como vacas, disculpando la expresión, a veces se me zapa alguna cosita, comen de forma exagerada. No es cierto que una mujer embarazada tiene que comer por 2 personas, porque cuando el niño comienza a nutrirse de la madre, que a las 9 semanas que medirá un poquito más de que la uña de mi mano, y no me van a decir que un niño de esa edad, de ese tamaño, se va a comer un plato de comida, y las mamás apenas se dan cuenta, nuestras mujeres, apenas se dan cuenta que están embarazadas, comen el doble. Al momento de nacer un niño pesa entre 2.5 o 3 kilos y no me va a decir que se va a comer una persona o un ser vivo de ese tamaño se va a comer 1,5 kilos, 2 kilos de comida, que es lo que come una mujer al final del embarazo. Entonces, lo primero que tiene que hacer la mujer es alimentarse correctamente según las recomendaciones de su médico. Eso le va a ayudar con sus defensas. Pues como el niño es su padre, esto está consumiéndole todo. Aparte de eso, recordemos que la mujer embarazada, por el peso del feto, del producto dentro de su vientre, presiona los vasos que traen la sangre, los vasos ilíacos que traen la sangre desde los miembros inferiores. Eso afecta la circulación de los miembros inferiores. También, como está concentrado en proteger, no solo en alimentación, sino en proteger a ese bebé, entonces su sistema inmunológico, su sistema de defensa, se distrae, por decirlo de alguna manera un poco, y eso hace que sea más propensa a adquirir algunas enfermedades. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, y lo que es muy cierto, es que las mujeres embarazadas tienden a tener partos prematuros entre un 5 y un 8% más que las mujeres que no tienen COVID. Perdón, las mujeres embarazadas con COVID tienen entre 5 y 8%, entre 5 y 9% de embarazo pretérmino, más que las mujeres que no tienen COVID. Aparte de eso, que como
el COVID afecta de por sí la circulación y el niño está afectando la circulación, eso nos va a producir que algunas de las funciones orgánicas de la mujer embarazada no sean igual. No se ha descubierto hasta el momento que el virus del COVID atraviese la barrera placentaria. Ni en placenta, ni en níquel amniótico. Pero o sea, sí se han dado a conocer información de que niños, cuando han nacido, han dado positivo al coronavirus. Recién nacidos han dado positivo al coronavirus. Vamos a pedirle a la población hondureña que nos envíe sus interrogantes a través de 3182-4375 para que puedan opinar respecto a este tema que me llama la atención y también obviamente comparto lo que está diciendo usted, ¿verdad? Creo que sí es importante que tomemos en cuenta las recomendaciones del caso. Respecto a lo que le mencioné anteriormente, que niños recién nacidos han dado positivo al COVID-19, ¿a qué se debe esto? Falso. Mire, volvemos a lo que cualquiera puede decir cualquier cosa. Mire, el virus no atraviesa la barrera placentaria. El virus no se ha encontrado en saco vitelino, no se ha encontrado en níquel amniótico, no se ha encontrado en leche materna. Lo que sucede es lo siguiente. La madre da de mamar al niño y exhala al respirar el virus y el niño lo inhala. Pero no, por lo menos, en lo que yo busqué, no se ha encontrado un tan solo caso comprobado que un recién... Para saber si el recién nacido... ¿Qué estudios se deben de llevar a cabo? A eso voy. Para saber si el recién nacido realmente tiene el virus, habría que hacerle un hisopado al momento de salir del vientre. Y no se ha hecho. Se ha encontrado niños de 7, 8 días, bueno, 20 días con el virus. ¿Pero quién se lo pasó? La madre mientras lo está amamantando a respirar. Pero ya se demostró que no atraviesa la barrera placentaria. Entonces, y que no se pasa por la leche. Entonces, en pocas palabras, si sale la mujer embarazada, da a luz, da positivo ella COVID-19 y le está dando lactancia a ese bebé, él es propenso a que pueda contraer el virus del coronavirus. Claro que sí, por eso la madre, toda mujer embarazada con COVID que da a luz, tiene que al momento de estar con su bebé, tener su mascarilla puesta. Porque así es como le pasa. Si usted se pone las manos aquí a ver la distancia que está el bebé, sí, de obviamente. La cara. Y aparte que, bueno, no soy madre ni nunca lo voy a hacer afortunadamente, pero hemos tenido la oportunidad de tratar un montón de mujeres lactando y vemos, además hemos tenido familiares, todos hemos tenido algún familiar lactando y vemos cómo la madre se lo pega bastante a su rostro, está mimándolo, mientras está mamando, lo está besuqueando, y eso es normal. Entonces vamos a hablar en términos generales, porque sí me preocupa el tema de las mujeres en estado de gestación, me lo responde después del mensaje, pueden dar positivo al COVID-19, tienen a sus hijos y pueden seguir dando positivo a COVID-19 o pueden contraer el COVID-19 en medio del parto. Me lo responde después de este mensaje de texto que tenemos y lo vamos a colocar en pantalla a través de 3182-4375. Buenos días, hola Honduras, los veo desde Comayagua. Mi consulta es, yo he estado con fiebre y dolor de cuerpo, tengo 6 meses de embarazo y me da miedo que sea COVID-19. Bueno, olvídese del miedo y vaya a hacerse la prueba. Uno de los grandes problemas que hay en nuestro medio es que la gente visita al médico cuando ya está la enfermedad bien avanzada. Entre más rápido vaya al médico, tengamos un diagnóstico, lo que llamamos en medicina un diagnóstico precoz, o sea, al inicio de la enfermedad, mayor posibilidad haya que esta enfermedad no produzca ninguna complicación, sea COVID o cualquier otra enfermedad. Aparte de eso, pues su embarazo lo puede seguir normalmente, comiendo normal, llevando una vida normal, porque el hecho de que sea COVID positivo no significa que ya usted esté en riesgo, ¿no? Se lleve a su vida normal, recordemos que menos del 20%, bueno, menos del 25%, nos dicen que el 20% de las personas que dan positivo por COVID realmente se complican. Ahora bien, la consulta que le hacía anteriormente respecto al COVID-19 de la mujer en gestación, ¿realmente usted, Rolando Antunes, como médico y que ha estado en todo este proceso de la pandemia y ha atendido a infinidades de personas, la mujer en estado de gestación puede contraer el coronavirus? Todas las personas podemos contraer el coronavirus. Okay. Todos. Ahora, durante el trabajo de parto, si la mujer no es COVID positivo, se recomienda que haya pocas personas.
¿Por qué? Porque recordemos que podemos hacernos la prueba del COVID hoy y mañana pudimos haber estado en contacto 2, 3 días atrás y todavía no nos sale positivo. Y de repente somos positivos y estamos, por ejemplo, en mi caso, yo me la hice el viernes. ¿Cómo salió? Afortunadamente no he estado en contacto con el COVID porque me salió el IgM y el IgG negativos, ambos negativos. O sea que nunca he estado en contacto con el virus. Eso es importante. Sí. Vamos a ir cerrando este segmento con su valoración respecto a este tema. Me interesa como médico, como experto, como aquella persona que ha estado pues continuamente atendiendo pacientes con COVID-19, que sé que lee muchísimo, porque yo lo sé perfectamente, usted me lo ha comentado. Hablemos y despidámonos con un mensaje para todas esas mujeres que están en estado de gestación. Número 1, a cuidarse. Creo que eso es lo principal. Esto lo venimos diciendo desde que inició la pandemia del COVID-19 y también la recomendación para aquellas mujeres que posiblemente hoy están con COVID-19. Lo número 1. Primero, si piensa embarazarse, tome bastante ácido fólico, aliméntese bien, haga ejercicio. Si ya está embarazada, tómese los medicamentos que le indicó su ginecólogo o su médico general, o si vive en un lugar donde no hay médico, pero hay enfermera, lo que le estén dando, tómeselo tal como se lo indicaron. En cuanto al COVID, yo uso una expresión que a mucha gente no le gusta. Yo le digo, no le pare bola, en el sentido que no hay que alarmarse. Es un virus como cualquier otro. Hay patologías que están matando mucho más gente, pero como la gente pobre, que muere por dengue y otra enfermedad como esa, no le importa a los ricos, y yo lo he dicho un montón y lo repito, a ellos no les interesa, pero como hay gente rica muriendo de COVID, entonces hay escándalo. Es una enfermedad como cualquier otra. Tómela como cualquier otra. Cuídese como que fuera cualquier otra enfermedad y no le hagan mucho escándalo a eso. Cuídese, cuide a su bebé y va a tener un niño sano. Agradecemos la visita del doctor Rolando Antunes. La próxima semana seguiremos abordando este tema porque me parece que es importante y se quedaron muchas personas ahí pendientes con sus interrogantes. Nos despedimos por hoy. Queda con ustedes Café Caliente. En cualquier momento interrumpimos programación para informarle de hechos en el país, tanto nacionales como internacionales. Así que nos vemos mañana en punto de las 6:45. Mañana la luz toca tu ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada. Un hola muy temprano te despiertan los sentidos. Honduras conectada en un solo